Buenos días, Dios les bendiga. Feliz domingo. Gracias al Señor por este momento que nos permite hablar de su palabra. El título de la enseñanza en esta mañana la he titulado La presencia de Jesús resucitado. Y vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 4, del 13 al 21. Y Marcos 16, 9 al 15. En los Hechos de los Apóstoles vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor bendiga su palabra y pueda llenar nuestros corazones y pensamientos y nos pueda instruir y enseñar, porque Él es el único, el Espíritu Santo nos puede enseñar. En Hechos capítulo 4 del 13 al 21 dice: Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas le mandaron que se saliese fuera del concilio y conferían entre ellos, diciendo que hemos de hacer a estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que habían sido hecho. En Marcos capítulo 16 de 9 al 15 dice: Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien se le había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo, que no lo habían visto, ellos no le creyeron. Tiempo después Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos, los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitara. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Miren, hermano, vemos aquí varias cosas que llaman la atención. Aquí en la primera parte de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer, aquí vemos cómo había si vamos a el capítulo anterior, vemos cómo Pedro y Juan iban al templo a orar, los dos, y siempre colocaban a un cojo a la puerta de la Hermosa en el templo de Jerusalén. Y cuando él estaba allí pidiendo limosna, Pedro y Juan les dijeron que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Oraron por él, le dieron de la mano, lo levantaron y sus tobillos se enderezaron porque estaba cojo de nacimiento. Todos se maravillaron porque cuando ellos, Pedro y Juan, iban a la hora novena, a las 3 de la tarde, a orar,
Entonces, todos estaban allí atentos viendo este milagro, los que estaban ahí congregados. Y ellos se colocaron, Pedro se colocó en el pórtico de Salomón, que era un portal que había, y les empezó a predicar. Les predicó el evangelio y se convirtieron más de 5,000 personas. Después de haber visto un Pedro que les he predicado anteriormente, un Pedro que había negado, un Pedro que había maldecido, un Pedro que no tenía letra, un Pedro que no sabía ni leer. Se maravilla la gente viendo unas personas como lo acabamos de leer en la palabra, sin letras, ignorantes, hablando con esa esplendidez. Y solamente eso se produjo cuando Jesús se les presentó. Porque en todos los evangelios vemos como Mateo, Juan, Marcos, explican de manera, a cada uno lo explica de la manera como lo vio, la manera como experimentaron al Cristo resucitado. Y en esta oportunidad el apóstol Marcos enseñan de una manera cronológica de que se le presentó primero a María Magdalena, la que había expulsado 7 demonios, la de que Cristo había expulsado 7 demonios. Luego se le presentó a los dos discípulos que estaban camino a Emaús. María Magdalena corrió a decir a los apóstoles, a los discípulos, y no creyeron. Luego vino y estos dos discípulos que también tuvieron el encuentro con el Cristo resucitado, también después de haber estado con Cristo, corrieron también perdón, a anunciarles que Cristo había resucitado y no les creyeron. Ellos encontraron a los apóstoles llorando, lamentándose, y sin embargo no le creyeron. Y nos parece que increíble esto, ¿verdad? Que ellos, habiendo visto a Jesucristo haciendo tantos milagros maravillosos, como la resurrección de Lázaro, la resurrección el hijo de la viuda, tantas infinidades de sanidades, la multiplicación varias veces del pan. En una oportunidad fueron 5,000 panes y 5,000 peces y sobraron. Vieron subiendo con Jesús al monte de la transfiguración, lo vieron a Cristo resplandeciente, y con él estaban Moisés y Elías, 2 profetas, y hablaban con él. Ellos vieron todo esto y no creyeron. Y entonces Jesús, después que se les presentó a María Magdalena y se les presentó a los discípulos que iban camino a Emaús, iban al campo, se les presentó a los 11 apóstoles y les reprendió su incredulidad. Les dijo que por qué no habían creído, que ahora viendo, le dijo, se le presentó a ellos, después se le presentó de nuevo a los 11, pero ya ahí estaba, a los 10, pero ya ahí estaba, después se le volvió a presentar y allí estaba ya el discípulo que no creyó tampoco, después que los discípulos le dijeron, y les dijo, les reprendió que como no ahí yo me imagino que no lo dice la palabra. Les explicó tantas cosas a los discípulos, tantas cosas, y empezaron a comprender. El velo que tenían empezó a caérseles, la venda que tenían en sus ojos, de cómo el Señor Jesucristo empezó. Yo no les dije esto, yo no les dije aquello, yo no les dije acá. Y ellos empezaron a como atar los cabos
y se les aclaró el pensamiento y se les aclaró todas las cosas. Y Jesús estuvo con ellos, según la palabra, 40 días antes de ascender. Y me imagino todo lo que les explicó, todo lo que les enseñó y todo lo que les aclaró, que ellos fueron transformados completamente y investidos del poder del Señor, aguardando luego el poder del Espíritu Santo que iba a estar sobre ellos. Pero luego de todas estas cosas, vieron a este Pedro cómo se levantó con esa fuerza, con esa autoridad con que predicó. Se convirtieron más de 5,000 personas. Alabado sea el Señor. Y es una reflexión para nuestras vidas, porque allí estaban tristes y llorando, y cuando nosotros estamos en el camino se nos presentan tantas dificultades y muchas veces se flaquea y se comienza a decir, todo sigue igual, no cambia, mis hijos no se convierten, mi esposo no se convierte o mi esposa no se convierte. Empiezan las dificultades, pero tenemos que seguir adelante porque tenemos al Señor con nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él venció el mundo. Y si Cristo venció el mundo, nosotros también vencemos. Y se nos van a presentar voces y personas usadas por el enemigo que nos van a tratar de desviar del camino. Pero no podemos escuchar las voces, así como Pedro y Juan. Miren cómo dice los versículos 19 y 20 de Hechos 4. Dice Hechos 4, 19 y 20, dice: entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Así tenemos que decirles a la gente que es mejor obedecer al hombre o obedecer a Dios. Y en el 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quizás a muchos no se nos ha presentado visiblemente nuestro Señor Jesucristo, que lo puede hacer, y que a muchos se les ha presentado físicamente. Pero la fe que nosotros creemos es grande, porque sin verlo nosotros creemos en lo que está escrito en la palabra, y también creemos por lo que sentimos y por lo que el Señor nos muestra y por lo que el Señor nos habla. Con esa autoridad podemos hablar de saber que Él está con nosotros. Y si tienen dificultad y les dice el esposo o la esposa que no vayan a la iglesia, ustedes tienen que decirle: tengo que seguir porque yo amo al Señor con todo mi corazón. Y esos también tienen que cumplir con todos sus deberes en su hogar y luego ir a adorar y servir al Señor. Y en esas iglesias que existen, pueden haber personas que critican, que no se comportan realmente como cristianos, pero recuerden que nosotros vamos a la iglesia no por el hombre, vamos a la iglesia por el Señor. Y quizás esas personas que están criticando, esas personas que son débiles, se pueden convertir a través de nuestros testimonios, a través de nuestro amor. Entre los discípulos vemos que también estaba Judas. Él siempre estaba contradiciendo, él siempre estaba quejándose y criticando, pero Jesús no lo apartó de entre sus discípulos. Lo dejó allí
lo dejo allí. Y vemos que en la palabra nos dice todas las cosas que se nos puede presentar en nuestra vida cristiana, pero debemos saber y entender de que lo más grande que tenemos es que Cristo está con nosotros, que es nuestro ayudador, es nuestra ayuda, y que todos esos Judas que se presentan es para que nosotros podamos ser transformados, para que nosotros seamos fortalecidos y nosotros seamos santificados para la gloria del Señor y bendición de nuestras vidas. Dios me les bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra sea llenando sus corazones y que puedan extender esta palabra a muchos compartiendo este video. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y les llene de su poder y de su espíritu. Feliz domingo.